Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Hoy invocamos el nombre de Jesucristo, creyendo que tú una vez más cumplirás tu promesa para enviar el poderoso Espíritu Santo, de manera que nuestras mentes y corazones sean impactadas por tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo actuando en mí y en los que me escuchan, para atender a tu voz y recibir tu palabra con una actitud humilde y obediente, para ser por medio de ella instruidos, corregidos, consolados también. Permítenos, Señor, ser conscientes de tu santa presencia en medio de nosotros. Hazlo para tu gloria y el bien de tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Y voy a leer para ustedes los primeros 10 versículos. Leemos prestando atención a la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos iniciando hoy una serie de sermones en la epístola o carta a los Gálatas. El tema principal de esta carta o epístola es el Evangelio de la Gracia. Y he querido titular toda la serie así: la gracia de Dios en Cristo, el único Evangelio. Entonces estaremos estudiando el Evangelio y todas las implicaciones que se desprenden
de una comprensión adecuada y correcta del Evangelio. Quisiera decirles algunos de los temas que vamos a estar tratando para entusiasmarnos al respecto de este estudio y para orar mucho que el Señor bendiga estas exposiciones. Hablaremos del origen del Evangelio. Hablaremos de la defensa del Evangelio, la necesidad de defender el Evangelio y cómo hacerlo. Hablaremos de lo que implica entender bien el Evangelio, a qué lleva eso, cuáles son los resultados, por decir así. Trataremos temas como el legalismo. ¿Ustedes saben que la gente usa esa palabra y no sabe qué significa? ¿Qué realmente es el legalismo? Hay gente que cree que nosotros somos una iglesia legalista. Ahora, es posible que haya aquí legalistas. Es posible que entre nosotros haya gente legalista. Y entonces vamos a aprender a luchar contra todas esas perversiones del Evangelio. Hablaremos de la gracia. Y de igual manera, la gente usa ese término, pero no lo entiende. Vamos a ver qué es la verdadera gracia de Dios. Hablaremos de la libertad cristiana. Tendremos que hablar de las obras de la carne, del fruto del Espíritu Santo, y otros temas van a salir. Y todos ellos son para el bien de nuestras almas, para que aprendamos a glorificar al Señor con un entendimiento correcto del Evangelio y una vida que corresponde, concuerda con un entendimiento correcto del Evangelio. Tengo una motivación al exponer esta carta. Ustedes saben que existen personas que no creen en Dios, son ateos. Y nosotros muy fácilmente sabemos cuál es el destino de los ateos, de los que niegan aquello que tan evidente es, que hay un Dios creador que se reveló a sí mismo en la creación. Bueno, los ateos perecerán, serán condenados. Y aquellos que rechazan la Biblia, que le dicen a uno, yo no creo la Biblia, yo creo en Dios, debe haber un Dios, y tienen su propia idea de Dios, pero no creen en la Biblia. Sabemos cuál es el destino de ellos, porque no hay otro camino al Padre que Cristo, y Cristo es revelado en la Biblia. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, lo que me motiva es la espantosa realidad de que tantas personas que se consideran cristianos se perderán. Si ustedes recuerdan el Evangelio de Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo describe el día final, la condición de aquellos que le dicen Señor, Señor. Son palabras de asombro. ¿Cómo puede ser que estemos al lado equivocado? Porque dice, y hoy lo leímos, ¿verdad? En Mateo 13, enviará a sus ángeles y va a hacer una división y va a poner a unos a un lado y a otros a otro lado. Y cuando muchos de aquellos que vean, ¿qué hago yo de este lado? Señor, Señor, yo era cristiano, yo fui bautizado, iba a la iglesia. Esa espantosa realidad de que hay gente que cree ser cristiana y que se perderá es lo que debe hacernos conscientes de cuán necesario es entender correctamente el Evangelio. Esto es algo de vida eterna o muerte eterna. Esa es nuestra motivación. Hay otra motivación al leer este capítulo, el capítulo 1 de esta carta, que les voy a comentar. Yo conozco no pocas iglesias, muchas. Durante mi vida he conocido muchas, y sectas, y
Y he escuchado desde los púlpitos exponer este capítulo, sobre todo en las condiciones siguientes. Sea cualquier grupo cristiano, comienzan algunos a irse de la iglesia porque ahora van a otra, y entonces el predicador comienza a predicar contra aquellos, diciendo que el que les predique un evangelio diferente sea anatema. Pero el que está en el otro púlpito también está predicando eso, y está diciendo que el que les predique otro evangelio también sea anatema. Al final tenemos una exposición manipuladora que le hace creer a la audiencia que ese anatema es estar bajo maldición. Después veremos eso con más detenimiento, qué es ser parte del anatema. Pero es una manipulación haciéndole pensar a la gente: si usted no está aquí con nosotros y se va con otros, sea anatema. ¿Dónde está el defecto de eso? ¿Es para eso que escribió el apóstol Pablo esto? Bueno, como veremos, el anatema es para aquellos que prediquen un evangelio diferente al que Pablo predicó. Y ahí es donde viene el problema, porque la gente no conoce ese evangelio apostólico. Pero nosotros nos vamos a dar la tarea de indagar seriamente si hemos creído ese evangelio o no. Bien, al iniciar siempre una carta, hay algunos datos que son necesarios y que nos pueden animar a algunos a investigar un poco más, pero es: ¿a quiénes fue escrita esta carta y cuándo? Por mucho tiempo, algunos creían que esta carta era escrita a unos que se les llamaba los Gálatas, porque eran galos, o sea, de galos en el sentido étnico, y ellos vivían al norte de la provincia. Pero después hay otros que han optado por creer que se les llamó así a las iglesias del sur de la provincia, la provincia romana de Galacia. Entonces hay posiciones. Según lo que yo veo, es más probable que fuera dirigido a esas iglesias que nosotros hemos leído y que con el pastor Ronnie estudiamos en Hechos 13 y 14, que el apóstol Pablo fundó en aquel primer viaje misionero, la iglesia de Antioquía de Pisidia, la de Iconio, la de Listra, la de Derbe. Esa es mi posición. Es más probable que sea a esas iglesias a las que se refiriera Pablo, que había llegado con el evangelio, que había plantado iglesias ahí y que ahora estaba asombrado de ver lo que estaba sucediendo. ¿Cuándo? Bueno, este es un dato interesante. Todos los estudiosos dicen, es sin duda la primera carta del apóstol Pablo. Es la primera que escribió, tan temprano como por ahí del año 50 de Cristo, después de Cristo. Y, como veremos luego también, probablemente hasta antes del llamado Concilio de Jerusalén, que también sobre eso hablaremos, si era un concilio o qué era. Pero antes de aquella reunión que hubo en Jerusalén, tomar una u otra posición de si fue antes o después también tendrá sus implicaciones. Pero vamos entonces al versículo 1 de una vez. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Este versículo hace que sea necesario que entendamos la enseñanza bíblica acerca de los apóstoles, del apostolado. Y eso es bastante relevante en nuestros días, que hay tantos que se llaman apóstoles. Y partimos de esto. Vamos a procurar demostrar con la Escritura que no existe ese oficio en la iglesia al día de hoy.
el oficio de apóstol, el ministerio apostólico en el sentido en el que existió. Y al tocar este tema recuerdo, hace muchos años, un pastor presbiteriano que fue mi profesor en seminario, dijo esto, que si hoy hay apóstoles, sí hay, pero todos son falsos. Vamos a ver que esto no es cuestión de ahora. Hermanos, a veces nosotros nos podemos encerrar entre lo que conocemos y no sabemos lo que está pasando alrededor. Son miles a nivel mundial que se están nombrando a sí mismos apóstoles y tenemos que ver por qué no estamos de acuerdo y cuáles son las implicaciones de ello. De que la iglesia evangélica esté ahora aceptando que hay apóstoles. Bueno, que no es un problema nuevo. Dice Apocalipsis 2:2, cuando Cristo le habla a la iglesia en Éfeso. Lo leo para que veamos que no es un problema nuevo. ¿Qué le dice Cristo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 2 de Apocalipsis? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Oiga, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, que desde la época del primer siglo había pretensiones de hombres que se hacían pasar por apóstoles, pero no lo eran. Y nosotros tenemos que sabiamente, como hicieron los de Éfeso, probar que son mentirosos, que no son apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, para citar lo que escuché que dijo el pastor MacArthur al respecto de la tal nueva reforma apostólica, no es nueva, porque vemos que había gente pretendiendo ser apóstoles desde esta época. No es reforma para nada y no es apostólica. Pero entonces vamos a ver un poquito, aunque de estas personas también habló el hermano Ronnie en su momento. ¿Sabían que en el siglo II un líder llamado Marción también pretendió ser apóstol? Y este era el que hizo su propia selección de libros que él consideraba la Biblia, desechando algunos otros. Entonces él aceptaba unos escritos de Pablo, el Antiguo Testamento del todo no, y así. Y él se llamó a sí mismo apóstol, Marción, desde el siglo II. Ya en el siglo III, el dirigente de una secta que se llamaba los maniqueos, también, según estuve escuchando a un pastor brasileño que se llama Augusto Nicodemos, que hizo un buen estudio al respecto, dice que en los escritos antiguos dice que Maniqueo se consideraba el séptimo apóstol según una sucesión. Ustedes saben, Maniqueo era el maniqueísmo era una secta gnóstica y ellos creían en eso, en los apóstoles y en que él era un sucesor, el séptimo de los apóstoles. Ahora, ¿cómo reaccionó la iglesia ante esta pretensión de que había apóstoles? Bueno, en aquel momento dijeron, no hay apóstoles. Son los obispos, los sucesores de los apóstoles. Y aquí comenzamos con un problema, porque ya entonces se estaba distorsionando desde ahí el concepto bíblico de obispo. El obispo como un supervisor de los presbíteros o los ancianos. Eso es un concepto que fue una tergiversación del sentido original. El obispo, que realmente esa palabra lo que significa es el sobreveedor, el supervisor, lo que está haciendo es una labor de vigilancia, que es una de las tareas de los ancianos. El pastoreo y la supervisión son labores de los ancianos de la iglesia. Pero bueno, ellos dijeron, no, si hay obispos
Esos son los sucesores de los apóstoles. De eso yo no voy a ahondar en detalles, nada más estamos haciendo un pequeño repaso. De eso, ¿cuál fue el segundo paso? Que el obispo de Roma creyó tener supremacía sobre los demás obispos, ¿verdad? El obispo de Roma. ¿Por qué? Porque era sucesor ¿de quién? De Pedro, supuestamente, del apóstol Pedro. Entonces ahí comienza el papado. No fue aceptado así nomás. Sabemos que hubo controversia, los patriarcas de Oriente no estuvieron de acuerdo, hubo división en la iglesia. Y entonces por eso se tiene iglesia occidental, iglesia oriental, aquellos con patriarcas y la iglesia occidental con su papa que está en Roma. Bueno, eso es para que veamos que esto no es nuevo. Para eso es que lo hemos, me he referido a ello. Vamos a ver lo que la Biblia dice de los 12 apóstoles y de Pablo. Nosotros creemos que hubo 12 apóstoles del Señor Jesucristo y Pablo, con un oficio como el de ellos. Leemos por favor lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto nos dice que de aquí se desprende nuestra posición de que el ministerio apostólico es un ministerio para la fundación de la iglesia de Cristo. Y si nosotros entendemos lo que es fundar algo o poner el fundamento de algo, es lo que se pone primero al inicio de la construcción, y por lo tanto después ya no se pone más. ¿Qué se sigue haciendo después de que el fundamento y la piedra angular, que es Cristo, y los apóstoles dieron aquella doctrina de Cristo? ¿Qué se sigue haciendo? Construir y construir, lo que llamamos edificar o sobreedificar. De manera que nuestra posición es que el ministerio apostólico tenía una función que es irrepetible, porque no se puede volver a poner el fundamento de aquel edificio de Dios que se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros seguimos construyendo, y donde quiera que haya iglesias del Señor, seguimos construyendo aquella iglesia que el Señor fundó y edificó. Como lo dice en Hechos 2:42, la tarea ahora es para todos nosotros y para toda, igual como fue una vez que vino el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sin embargo, lamentablemente para muchos hoy eso no es suficiente. Perseverar en esa doctrina que los apóstoles establecieron y dejaron en los escritos sagrados. Reunirnos para tener comunión unos con otros, para partir el pan como nosotros vamos a hacer hoy. Y para orar no es suficiente ya para muchos, quieren otras cosas. Pero nosotros a eso es a lo que estamos llamados, a perseverar en la doctrina que los apóstoles, los verdaderos apóstoles, ya nos dejaron establecido qué es lo que tenemos que creer y en qué perseverar. El mismo Judas, cuando estuvimos estudiando la epístola de Judas, decía en su versículo 17, dice: acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer no es buscar cosas nuevas ni palabras nuevas, sino recordar las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y que esto es así, se tipifica también en aquella visión que
que tuvo Juan del Apocalipsis, cuando en Apocalipsis 21:14, y él ve a la Nueva Jerusalén, y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos, ¿qué? Los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por lo tanto, el ministerio apostólico fundacional es irrepetible. Y eso se nos está dando a entender aquí. Los cimientos de la iglesia son las enseñanzas de los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero hubo uno más. Leamos 1 Corintios 15 para que veamos cómo se expresa el apóstol Pablo al respecto de sí mismo. Dice así, 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Al último. Y debemos recordar que lo que Pablo tuvo no fue una visión, fue una aparición del Señor Jesucristo cuando él iba camino a Damasco. Se me apareció, esas son sus palabras. En otro contexto él habla y dice, yo conozco un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero estuvo en el tercer cielo, y él está hablando de sí mismo. Pero lo que aquí pasó en camino a Damasco, él sí sabe, se me apareció a mí. El último de todos se me apareció a mí. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque coincide con aquello que Pedro, cuando iban a elegir el sustituto de Judas Iscariote, dijo, es necesario que de entre nosotros uno sea puesto en aquel ministerio que dejó Judas, para ser testigo ¿de qué? De Cristo y de su resurrección. Y entonces Matías tomó aquel lugar. ¿Recuerdan en los Hechos de los Apóstoles? Pero nunca más se nos vuelve a nosotros a decir que cuando muriera algún otro apóstol había que volver a hacer otra elección para sustituirlo. Después vemos que dice que Herodes mató a Jacobo, ¿cierto? Al hermano de Juan. Ya no más. Eso tenía un símbolo, 12. ¿Por qué? Porque habían 12 que eran las tribus de Israel. Hay una correspondencia con la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que nosotros creemos, tal vez no profundizando mucho, pero que hay 12 apóstoles que son los 12 apóstoles del Cordero, y Pablo, que como último fue levantado con ese Cristo mismo, de Cristo recibió él, como veremos luego, el Evangelio, para ir a predicarlo a los gentiles. Sin embargo, es necesario que entendamos que hay otros usos posibles de la palabra apóstol. Porque la palabra apóstol lo que significa es el que es enviado con una tarea, comisionado a algo. Entonces sí, hay otros que también pudieron ser llamados así en la Escritura. Y de hecho, si hoy en día ese fuera el sentido que se usa cuando estas personas que se llaman a sí mismos apóstoles estuvieran usando, no habría gran problema. Un misionero a alguna tribu indígena o a algún pueblo se le manda con esa comisión de llevar allá el evangelio a X parte o a cuál sector. Él es un apóstol en el sentido de lo que significa la palabra enviado, pero no es así como hoy lo están usando. Ellos están pensando que son apóstoles en el sentido en el que lo fueron los 12 y Pablo, y eso no es posible. Ese uso ahora actual que están dando es muy peligroso, porque tiene asociada un nivel de autoridad que Dios no dio a los hombres.
que solo tiene que estar en la palabra de Dios. Los que hoy en día se llaman apóstoles pretenden hablar con esa autoridad apostólica que hablaron los 12 y Pablo, y eso no es posible. No podemos aceptarlo. Y como repito, si fuera que estuviera siendo usado como en el estilo de un misionero, eso es otra cosa. Pero no es así. Y esto se ha dado para terribles abusos de autoridad en las iglesias. Porque ¿quién puede contradecir lo que dijo el apóstol? Lo que Dios le dijo al apóstol. ¿Quién lo puede contradecir? Si es el apóstol, Dios habla con él. No, mis hermanos, no podemos aceptar eso. Y aunque muchos aquí digan, yo estoy claro en eso, sí, pero tenemos que tenerlo suficientemente claro para ayudar a los que han caído en esta trampa y sus conciencias están sujetas a lo que otros hombres están diciendo. Que hay que hacer tal cosa, que hay que hacer la otra. Y lamentablemente, y esto se puede comprobar, detrás de esto también hay un horrible afán de lucro por los ministerios llamados apostólicos con una supuesta cobertura sobre otros. ¿Pero qué creen? ¿Que le ofrecen a una iglesia cobertura para ayudarle? Es para recibir de ellos, para trasquilar a aquellas ovejas. Y eso es aborrecible a los ojos del Señor. Si nosotros vamos a la segunda epístola a los Corintios 16 y vemos qué diferencia tan grande encuentro yo aquí. No hay 16, ¿verdad? Debe ser 13. Vamos a ver si es la primera. La cita es a mano. Sí, es la primera, hermanos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. ¿Por qué cito esto? Porque el apóstol Pablo iba camino a Jerusalén y las iglesias estaban recogiendo ofrenda para la necesidad que había en las iglesias de Judea. Pero vean el afán de Pablo, dice, ya ustedes saben la necesidad, cada uno el día del Señor ponga parte y que ya eso esté para que cuando yo llegue no se recoja. Eso es completamente contrario a lo que yo veo hoy en día. Llevan hombres a las iglesias especialmente para sacar ofrendas mejores. Y estos considerados apóstoles son hábiles en hacer a la gente dar. No solo dinero, otras cosas se están dando, pero es muy diferente a lo que yo veo aquí. Lo que yo veo aquí es que Pablo no quería. ¿Y qué? ¿Por qué? Me puedo pensar, pero ¿por qué Pablo no quiere que sea cuando él esté que recogen ofrenda? Porque él sabe cómo es el corazón del hombre. Y dice, ya sé, como viene el apóstol, ahora sí voy a sacar para que vea que yo dé. Eso se hace delante de Dios, conforme él le haya prosperado. Es su responsabilidad delante de Dios, no es para quedarle bien a alguien. Y lamentablemente en este falso movimiento apostólico abunda ese tipo de manipulación para que la gente dé, que se haga cuando el apóstol no estaba. Eso era lo que quería el apóstol. Entonces en eso no se parece. ¿Y en qué más no se parece? En que todos los apóstoles del Señor Jesucristo sufrieron y pasaron grandes penas por Cristo. Yo no veo eso. No hay uno solo de los apóstoles del Señor Jesucristo que no, excepto Juan, que no muriera en el martirio. Y hermanos, cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, no andaba en Patmos de vacaciones, no estaba ahí conociendo ni paseando. Por causa del evangelio lo enviaron ahí, desterrado. Y si es cierta la historia eclesiástica, dicen, habían intentado matarle y no pudieron, con aceite caliente, y no pudieron, entonces lo desterraron.
No veo apóstoles dispuestos a sufrir. Las descripciones de Pablo. Segunda a los Corintios 6:5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y luego en el 11:26 igual dice, 26, perdón, 26, y dice, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Y esa era la historia de un apóstol verdadero. No es lo que vemos hoy. Hombres que se llaman apóstoles y que viven una vida de lujo. No agrada al Señor semejante cosa. Pero hay una cosa muy terrible aquí, que he notado también: la gran irresponsabilidad y vagabundería, digámoslo así, de cristianos que eso es lo que prefieren. Una persona que les diga lo que hagan y no que lo hagan porque no quieren ir a estudiar la Biblia. Es más fácil que yo vaya a la iglesia y el apóstol dice que dijo Dios que hay que hacer. No los lleva a la Escritura. Entonces, esa vagabundería del cristiano le hace a veces preferir eso. Sé lamentablemente que hay muchas personas, y he tratado con ellas, que creen de todo corazón que aquel es el siervo de Dios y los van a defender. Y tenemos que orar para que el Señor les abra los ojos. No es así, no es así. Ha dañado grandemente la imagen de la iglesia evangélica este movimiento. Vamos a ir una vez más entonces a Gálatas 1 y vamos avanzando. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El origen del apostolado verdadero. Pablo dice, no de hombres ni por hombre. Aquí es muy interesante porque lo que él está diciendo es cuando dice, sino por Jesucristo, nos está hablando de Cristo en su persona divina. La Escritura constantemente hace eso. Nos habla a veces de Jesucristo como hombre y de Jesucristo como Dios. Constantemente lo hace. Y ustedes recuerdan lo que dice 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en esa parte enfatiza. ¿Y por qué aquí ahora dice no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo? Porque lo que está queriendo decirnos, Jesucristo no solo es hombre, sino que Él en su persona divina me llamó a mí y me puso como apóstol. Y también este versículo nos enseña la unidad de la deidad, porque el llamamiento es de Jesucristo y de Dios el Padre. De Dios el Padre que dice que lo resucitó de los muertos. Ahora vean qué interesante, hay muchísimos versículos en el Nuevo Testamento, por ahí de 30, que nos afirman que el Padre resucitó a Cristo. Y así fue. Resucitado por la gloria del Padre, el Padre le resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos, muchos versículos. Y sin embargo, en el Evangelio de Juan, Cristo se atribuye a sí mismo ese poder cuando Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, yo tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. ¿Está Cristo contradiciendo el hecho de que fue Dios el Padre quien le resucitó? No, sino que esto afirma la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Porque en Juan 5 dice, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Eso es lo que nos dice, hay una unidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Y un versículo interesante, ya que estamos hablando de esta resurrección de Cristo, que dice Cristo resucitó, pero el que resucitó fue Dios el Padre.
En Romanos 1:4 hay un lenguaje muy precioso que involucra ahora al Espíritu Santo. Y dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Este versículo está diciéndonos que la resurrección de los muertos es la forma en que el Espíritu de Santidad declara a Jesucristo Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hay un solo Dios, hay una unidad. A veces encontramos en la Biblia un énfasis más en Cristo y en su obra, y lo que Él hizo, no lo hizo. Yo no hago las cosas independientes, dice Cristo, yo hago todo lo que el Padre me mandó que hiciera. Eso es lo que yo hago. Versículo 2. Gracia, dice, y todos los hermanos, que están conmigo en las iglesias de Galacia. Bien, estos hermanos, o sea, compañeros del ministerio, están siendo incluidos, porque será necesario luego hablar esto. Esto no es cosa mía. Yo y los que estamos conmigo creemos así. Esto no es una secta aparte. Nosotros predicamos en unidad este evangelio. Y dice versículo 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Datos interesantes. En la epístola a los Gálatas, esa palabra gracia aparece 7 veces. Y lo digo no por la gente que anda en numerologías, pero es interesante porque ese es un tema prevaleciente en la epístola, la gracia. Y al mencionarse en el saludo gracia y paz, está diciéndonos de qué vamos a hablar en toda la epístola, porque gracia y paz es un sinónimo del evangelio. La gracia, lo que Dios da sin que lo merezca el que lo está recibiendo. Lo que Dios da, no lo que el hombre debe luchar por ganarse, lo que Dios da. La gracia. La paz. No tiene ningún sentido este tipo de saludos para el que no entiende la condición del ser humano de forma natural. Pero cuando el ser humano entiende por la palabra de Dios que está en guerra con Dios y que Dios está en guerra con él, que no es amigo de Dios, que está en graves problemas con Dios, entonces este mensaje de gracia se vuelve buena noticia, se vuelve verdadero evangelio. Para leer lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esas dos palabras vamos a estar meditando ampliamente después en la epístola, pero no ha entendido ni entenderá el hombre el evangelio hasta que entienda la necesidad que tiene de estar en paz con Dios, de que ese sacrificio de Cristo verdaderamente sea aplicado a su vida para decir: ya no estoy en guerra con Dios, ya Dios no es mi enemigo, ahora hay paz. Las palabras comienzan a perder significado cuando las usamos y las usamos y las usamos. He hablado de esto en el pasado y lo repito. ¿Cómo se vuelve de trivial o de rutinario un saludo? Cuando aquellas palabras no corresponden a un sentimiento verdadero del corazón,
de que yo le diga a alguien, ¿cómo está? Y la verdad es que no me importa cómo está. Pero cuando un hermano de veras le dice, hermano, ¿cómo está? Y de corazón deseo que esté bien y desearía poder ayudarle. Y tal vez nada más quiero escucharle y nada más decir, voy a orar. Ese saludo de cómo está tiene sentido. Pero para los demás que se dicen cómo está y no le importa, eso es nada más un pecado de hipocresía. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estos saludos apostólicos tan frecuentes y repetitivos los podemos comenzar a obviar. Sí, gracia y paz. Cada rato dicen gracia y paz. Pero para el creyente, cada vez que le recuerdan esas dos palabras, gracia y paz, vienen a su mente estas bendiciones que Dios quiso darle sin que las mereciera. Es el dar de Dios, dio a su Hijo. Y esa paz que ahora tengo, a pesar de todo lo que he sido y lo que soy, ¿verdad? De lo que soy, a pesar de, tengo paz para con Dios, por Cristo, porque Él está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hay dos cosas en las que quisiera que reflexionemos para terminar. Y es este peligro que nosotros estamos viviendo y tal vez hasta ignorando un poco de los modelos incorrectos de autoridad en las iglesias. Hermanos, nosotros debemos estar convencidos que somos una iglesia apostólica, aunque el rótulo no diga así. Es una iglesia que se adhiere a la doctrina de los apóstoles. ¿Le importa eso a usted? Eso es de vital importancia. La iglesia es, la verdadera iglesia es apostólica porque está fundamentada en aquello que ellos enseñaron y predicaron. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Según el libro de los Hechos, no cesaban de predicar a Jesucristo. Ese es el centro, esa es la piedra angular del Evangelio. Pero si usted no conoce la doctrina apostólica, muy fácilmente se desviará, o tal vez usted ya ha creído, como decía, otro evangelio. Que esto sea una oportunidad de examinarnos. Yo quiero poner mucha atención, quiero indagar para saber si sé yo cuál es ese evangelio del cual Pablo dice que si alguien predica a otro, está bajo maldición, es anatema. ¿Conoce usted el evangelio que predicaron los apóstoles? Iglesia, tenemos que enfatizar ese fundamento y defenderlo, y vamos a aprender a hacerlo en esta serie. Si no es así, pueden haber sorpresas espantosas como esas de Mateo 7. Señor, Señor, ¿por qué hago yo de este lado? Yo debería ir allá. Y cuando usted vea los que están de su lado en el día del juicio, y usted diga, ¿pero por qué soy yo de este lado? Vea eso sí, porque ese era un ladrón, porque esa era una prostituta, pero ¿yo qué hago de este lado? Si yo no hice nada de eso, ni robaba, ni era inmoral, etcétera. ¿Qué hizo? Creyó un evangelio diferente. No creyó la escritura como está. Y cerró sus ojos y sus oídos ante la verdad y le parecía que estaba bien. Piense en eso. ¿En cuál lado lo van a poner los ángeles de Dios en aquel día? Oremos. Bendito Dios, te damos gracias
por habernos concedido ir a tu santa palabra, para ser por ella instruidos en la verdad. Esta es tu palabra y es la luz que necesitamos. Haz, bendito Dios, por gran misericordia te lo rogamos, haz que esa luz expulse las tinieblas de los corazones, que no prevalezca las tinieblas sino la luz. Ven, Señor, y haz esa maravillosa obra que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Enternece, Señor, los corazones de los que han escuchado este mensaje. Y haznos entonces fieles defensores del Evangelio de Cristo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.